días, Iglesia Cristiana del Norte. Es un gusto para mí saludarles de nuevo y poder acompañarles de este medio. Los saludo desde la Universidad Cristiana de México, aquí en Querétaro. Hoy los saludo desde el salón que se ocupa para medios. Tengo aquí a dos compañeros que me están ayudando a hacer la grabación. Si ustedes ven algo un poco más profesional, es por ellos. Una de las materias que se incorporó a quinto y sexto semestre es medios. No me tocó, me pasó como esas veces cuando gradúas y que gradúas a los que van antes de ti les dan algo mejor. Pues bueno, aquí estoy, me da un gusto saludarles y pues vamos a empezar con el tema de hoy, hermanos. El tema de hoy es el ministerio de Pedro, que podemos ver en Hechos 9, del capítulo 9 al versículo 32 hasta el capítulo 11, versículo 18. Algo que podemos ver es el evangelio, cómo todo el ministerio de Pedro gira alrededor del evangelio, de la obra de Jesucristo. Quiero ponerles a continuación el texto y un audio especial que me gustaría compartir con ustedes. Se llama Biblia Gramatizada y es en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Es un excelente material que quiero compartir con ustedes. Lo pueden encontrar por medio online al buscar Biblia Gramatizada y entrar a la página de Luis Palau. O también lo pueden encontrar por medio de la aplicación Audio Biblia Gramatizada. Entonces, vamos a leer el texto que corresponde a hoy. Ahí en sus pantallas va a aparecer el texto y pueden disfrutar el audio. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante, fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: Por favor, ven, tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Capítulo 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. ¡Cornelio! Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora, pues, envía a algunos hombres a Jope y manda buscar a un hombre llamado Simón Pedro.
Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio contestó: Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea,
después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo». Pero la voz del cielo habló de nuevo. «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: «Envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos».
Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Bueno, hermanos, después de disfrutar ese audio, espero lo hayan disfrutado. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú bendices a tu iglesia, a Iglesia Cristiana del Norte. Gracias por la vida de cada hombre, cada mujer que pertenecen a esta iglesia. Bendice los hogares que en este momento están viendo esta transmisión, a cada familia, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en este momento, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Algo que podemos ver en el texto, si ustedes recordarán lo anterior, es que ¿quién estaba en escena? Estaba Saulo, que a continuación Hechos va a comenzarle a llamar Pablo. Pero vemos a un personaje que regresa a escena y es Pedro. No lo habíamos visto desde como la mitad del capítulo 8 y en este momento vuelve a escena y nos presenta Hechos su ministerio y lo que hace pues es un hecho importante porque el primer gentil se está involucrando, está entrando a la iglesia cristiana. Dios está cambiando la perspectiva de la iglesia que hasta ahora había estado solamente en la región de Jerusalén y está cambiando paradigmas de muchos de los judíos cristianos para ese momento. Entonces, recuerden ustedes las palabras que les mencionaba hace un momento. Todo el ministerio de Pedro gira alrededor del Evangelio. El punto en el ministerio de Pedro es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y quiero que veamos 5 puntos en esta mañana acerca del Evangelio de Pedro alrededor de su ministerio. El primer punto que quiero comentarles es cómo una sanación, Pedro hace una sanación no por sí mismo, sino por Jesucristo. Y en el capítulo 9 del versículo 32 al 43 encontramos a Pedro sanando a una mujer. Ya lo leímos, ya lo conocemos, y algo que podemos recordar anteriormente es que cuando Pedro sana a Eneas, no le dice yo te sano, sino que le dice Jesucristo te sana. Antes de hablarle a Tabita, en la sanación que hace, que lo acabamos de escuchar, lo que hace Pedro es que se arrodilla, ora y después invoca el nombre de Jesucristo en oración y levanta a Tabita. Entonces, lo primero que podemos ver es que lo que Pedro es capaz de hacer en su ministerio no es en su propio nombre, no es por sus propias fuerzas, sino que es siempre en el nombre de Jesucristo. Ahí está nuestro primer punto, Pedro obrando, Pedro haciendo por medio del Evangelio y la obra de Jesucristo. Por otra parte, hermanos, noten el versículo 32 y el versículo 41. Si usted tiene su Biblia en mano, o yo se lo recuerdo, ya que lo acabamos de ver y escuchar, se llama 2 veces a los cristianos santos, respectivamente en cada versículo. Santos. La palabra santos viene del griego agios, es decir, apartados. Estos se le está llamando a estas personas que son diferentes. Por tanto,
usted recordará también que Pablo en sus cartas llama a los cristianos santos, a los santos de tal lugar, a los santos y escogidos de tal y tal lugar. Entonces, estos cristianos eran especiales, eran apartados, y eso es la iglesia, hermanos. Eso somos tú y yo. Somos santos, somos personas apartadas. No que fuéramos más especiales, no que fuéramos lo mejor que había en el mundo y por eso Dios nos apartó de todo eso, sino que nos apartó con un firme y único propósito. Número 1, glorificar su nombre, adorarlo, y número 2, servirlo. Eso es lo que está haciendo Pedro. Está sirviendo, está ministrando a la iglesia, está ministrando a los creyentes, y lo acabamos de ver, lo hizo por medio de una levantando a Tabita. Entonces, mi hermano, el evangelio te lleva a servir. Así que, iglesia, presten atención. Un cristiano que no sirve, no sirve. Ponte a servir. Recuerda, hermano, que lo que puedes hacer y lo que hagas en tu servicio es en el nombre de Jesucristo, y es por la obra de Jesucristo y no es usted y por sus fuerzas. Entonces, bueno, eso es lo primero que encontramos a Pedro ministrando en su ministerio en el nombre de Jesucristo. Y número 2, mi segundo punto para pasar a los siguientes, quiero que veamos una comparación entre Pedro y Cornelio. Son los dos personajes que encontramos a partir del capítulo 10 hasta el resto del capítulo 11-18, lo que nos corresponde ver hoy. Pero Cornelio, quiero mostrarles 4 características. Número 1, él era un centurión, dice ahí que era un centurión, es decir, tenía alrededor de 100 hombres trabajando o 100 hombres a su mando. 100 hombres no comunes, no corrientes, 100 hombres del ejército romano trabajando para él. Entonces, noten esto que encontré. No pensemos que era por ser el centurión el que los mandaba. Era un hombre duro, rudo, como normalmente conocemos a los militares. Un historiador menciona esto acerca de los centuriones y se lo leo. Mire, se prefiere que los centuriones no sean temerarios ni lanzados, sino buenos hombres de mando, de carácter estable y prudente, no propensos a iniciar la ofensiva ni la pelea temerariamente, sino capaces, cuando se ven asediados u oprimidos, de mantenerse firmes en su puesto hasta la muerte. ¿Qué podemos asumir con esto, hermanos? Que Cornelio era un hombre de carácter serio, prudente, que sabía dirigir y sobre todo, hermanos, que conocía bien y a fondo lo que eran el valor y la lealtad. Era un hombre en el que podías confiar, era un hombre que si tú ibas a tener dentro de tu equipo, iba a cumplir. Pensemos en los momentos de escuela. Aquí sigo en una escuela donde cuando se hacen equipos, los estudiantes, ay no, yo no quiero que me toque con tal persona, que a mí me pongan con tal persona porque sí trabaja. Cornelio era ese hombre, ese tipo de hombre que tú querías tener en tu equipo. Entonces, eso es una primera característica de Cornelio. También vemos que era temeroso de Dios. Era un buscador sincero de Dios. ¿Qué podemos asumir? Que dejó los ídolos, dejó una vida pagana que tenían los hombres romanos, el ejército, y decidió buscar a Dios sinceramente, y Dios lo encontró. Como dice también en el Antiguo Testamento, buscadme y me hallaréis. Entonces, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué otra cualidad tenía Cornelio según la lectura? Que Cornelio practicaba la caridad, es decir, él era amable. ¿Y esto por qué?
es lógico. Si él buscaba a Dios, lo lógico es que tuvo o despertó un amor por los hombres en él. Y eso es lo que hace y causa el Evangelio en nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y Cornelio estaba de esa manera, amando a su prójimo, y esto no estaba lejos del reino de Dios. Una última característica en Cornelio que encontramos es que era un hombre de oración. Puede que no conociera completamente al Dios que le oraba, pero según la luz de revelación que había recibido, este hombre vivía cerca de Dios. Esas son características de Cornelio. Y quiero que ahora veamos a Pedro. Muy aparte de lo que conocemos de Pedro en los evangelios, ese hombre que era lanzado, ese hombre que en cuanto Jesús decía, necesito a alguien, y Pedro alzaba la mano, más allá de eso, en estos capítulos, al inicio, vemos a un Pedro que es quizá rígido. Parece que es un estricto judío que creía que Dios no tenía ningún interés en los gentiles. Y bueno, esto no es responsabilidad de Pedro. No es que... ¿Qué quiero transmitirles? Pedro no es 100% culpable de este pensamiento. Lamentablemente se había enseñado así a los judíos por mucho tiempo. Dios en un principio escoge al pueblo de Israel para que fueran luz en el mundo, que transmitieran el mensaje de Dios, que pudieran demostrar al mundo, miren, así es una nación gobernada bajo el Dios verdadero. ¿Qué es lo que pasó? Que el pueblo de Israel en algún momento se le subió, se sintió más especial de lo que quizá era, y creyeron que eran los escogidos, los únicos, los favoritos de Dios, y nadie más tenía acceso a eso. Entonces, a grado de que, bueno, conocemos la historia, que creyeron que podían pecar, podían llevar la vida como ellos quisieran, y bueno, como ya Dios me ama, somos sus favoritos, pues no va a pasar nada. Entonces ese era un pensamiento judío en general, y por tanto había un desprecio por los gentiles, es decir, los que no eran judíos. A grado de que leía preparándome que cuando una mujer gentil iba a parir, los judíos no le ayudaban. Si eran los únicos que estaban ahí, era como un lema: no le ayudes a una mujer gentil que está por parir, así no traerás a un gentil más al mundo. Entonces ese era el pensamiento estricto, cerrado de los judíos. Entonces, bueno, ese era el pensamiento que podemos ver en Pedro, quizás su actitud. Pero paso a un punto número 3 de esta mañana. Pedro es preparado. Dios prepara a Pedro. Es decir, el Evangelio rompe toda barrera y enemistad. Y anteriormente Pedro había empezado a ser preparado. ¿Notaron el capítulo 9, versículo 43, dónde se hospedó Pedro? Dice el versículo que se hospedó en casa de otro Simón, que era curtidor. Por tanto, este hombre que era curtidor y vivía fuera del Pedro, cerca del mar, por la ciudad que es Jope, tocaba continuamente restos de animales. Esto, según la ley, lo hacía inmundo. Entonces tenía que hacer un ritual de limpieza, un ritual de purificación, pero ese era su trabajo. Constantemente estaba en un estado, podemos pensar según la ley judía y según el pensamiento judío, inmundo. Pero al quedarse ahí, este hombre Simón probablemente y seguramente era un cristiano. Y es seguro que Pedro se quedó ahí porque este hombre Simón era un cristiano. Lo estoy afirmando. Entonces, Pedro en ese momento pudo comenzar a ver que el Evangelio abolía o comenzaba a abolir todas las leyes y tabús. Noten eso, el Evangelio está sobre toda ley y tabú.
Entonces, la visión que tiene Pedro, que notaron que baja la tela con los animales inmundos, esa visión le ocurre 3 veces. ¿Por qué ocurre 3 veces? Creo que y seguramente Dios quería darle la confirmación a Pedro de lo que estaba pasando. Es decir, Pedro, no te quede ninguna duda de lo que estoy por hacer. Entonces Dios prepara a Pedro por medio de una visión. Es probable que quizá antes de la visión Pedro habría llamado inmundo a un gentil. Pero Dios lo prepara para recibir a los mensajeros, que son los primeros que llegan. Acto seguido, ¿qué vemos? Que Pedro recibe a los mensajeros y viaja con ellos a Cesarea con el centurión. Ahora, Cornelio, el centurión, sale a su encuentro. ¿Por qué ocurre esto? No lo espera adentro, sino que sale a recibirlo. Quizá Cornelio pensó que al ser judío no iba a entrar a su casa, pero ¿qué es lo que vemos? Que Pedro, como ya había sido preparado, entra a su casa. Por tanto, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Como les decía al punto, el Evangelio rompe toda barrera y diferencia, judíos, gentiles, comienza a romperse y Dios preparó a Pedro para eso. Eso me da entrada para el 4º punto, hermanos, que dice, el resultado del Evangelio. ¿Cuál es el resultado del Evangelio? Simplemente una vida cambiada. La vida de Cornelio y por supuesto la perspectiva, la visión de Pedro y los testigos que narra ahí más adelante ya no fue la misma. Pedro en el capítulo 10 entra a compartir el Evangelio a casa de Cornelio. ¿Por qué entró Pedro? Simplemente entró a compartir el Evangelio y ahí nos narra qué es lo que dice Pedro. Y lo quiero resumir. Simplemente habla de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Este es el corazón del Evangelio. Esto es el Evangelio. La vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que da salvación. Cornelio en ese momento pudo decir como Job, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué vemos esto? Y paso al punto número 5. El Evangelio se prueba a sí mismo. El Evangelio se prueba a sí mismo. Vemos que Cornelio y los que estaban en su casa, quizá familia y amigos, comienzan a hablar en lenguas. Esto confirma a Pedro que habían recibido el Espíritu Santo. Y notes, hermanos, usted no necesita hablar en lenguas para confirmar que tiene al Espíritu Santo. Usted y yo no necesitamos hablar en lenguas para verificar si tenemos o no al Espíritu Santo. Esto es algo único, algo único. ¿Por qué sucede eso? Dios lo permite de esa manera para que Pedro pudiera recordar cuando él recibió al Espíritu Santo en el aposento alto en los primeros capítulos. Entonces, que no te quepa duda, Pedro, Dios con eso le está diciendo de lo que estoy haciendo, que este hombre gentil también pertenece a mi reino, que los gentiles también tienen acceso a mi reino. ¿Y por qué? Por medio del Evangelio. Entonces, el Evangelio se prueba a sí mismo por medio de esto. Los gentiles pasan a ser parte de la iglesia, de ese pueblo apartado de Dios, ese pueblo único, y la prueba de esto ya lo comenté, es el Espíritu Santo que es dado a Cornelio y a los que estaban ahí. ¿Qué vemos ahora? Pedro se acerca a ellos y está seguro de su conversión, tan seguro que lo que a continuación dice, hay que bautizarlos, Nótese que este bautizo, al igual que todos, quizá la gran mayoría de los que encontramos en Hechos, son al momento de su conversión. Ellos
ponen su fe en el Señor Jesucristo, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en favor de salvación de cada uno de ellos, y al momento son bautizados como testimonio de su salvación. Ahora, nótese que no esperaron tiempo. Entonces, esto es un punto. Ellos son bautizados y a continuación vemos que su vida cristiana acaba de empezar. ¿Qué pasa ahora? Cornelio le pide a Pedro, quédate en mi casa un tiempo. ¿Por qué? Pues para que le enseñara. Pedro, quédate y enséñanos. Es lo que hacía Pablo, se quedaba en las ciudades por un buen tiempo para enseñar a las personas, para hablarles acerca del Evangelio, para citarles las Escrituras, explicárselas y aplicárselas a su vida. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana no comienza con decir, sí, Señor, yo te acepto. No comienza en el momento en el que te bautizas. Bueno, eso apenas es el comienzo. No es todo. No es todo. A continuación, hay que discipularse, hay que crecer, hay que conocer. Estudie su Biblia. Nosotros tenemos un mayor beneficio del que tuvo Cornelio, que tenemos la Escritura en nuestras manos y no estamos como ellos, que tiene que venir el apóstol a enseñarnos porque los rollos son muy caros. Entonces, disfrutemos de esa bendición de tener las Escrituras, de conocer a Dios y su Evangelio por medio de la lectura de la palabra. Ahora, mis hermanos, el cristianismo ha pasado de ser una secta judía para convertirse en un mensaje mundial. Este es el gran impacto del ministerio de Pedro. ¿Dónde gira el ministerio de Pedro? En el Evangelio. El Evangelio, que es para todo el mundo, la gran comisión. Vayan y sean testigos en las regiones cercanas y en todo el mundo. Quizá lo estaban olvidando y Dios tuvo que preparar a Pedro para que le enseñara a todos la necesidad de salir de Jerusalén. En conclusión, hermanos, el capítulo 11 vemos que Pedro regresa y tiene que dar explicación a los ancianos en la iglesia, a los hermanos, decirles qué es lo que ha pasado. No está defendiendo los hechos. Recuerden ustedes, los otros también son judíos. Entonces, al momento que Pedro les dijo, un centurión gentil acaba de recibir el Espíritu Santo, quizás su reacción fue, ¿en serio? No te creo, Pedro, ¿cómo? Entonces, Pedro simplemente tuvo que ir y decir lo que acaba de pasar. Entonces, recuerda las palabras que le dije hace un momento. El Evangelio se demuestra a sí mismo como con hechos. Con hechos. Dios muestra la conversión por medio del Evangelio con el Espíritu Santo y en ese momento exclusivo con las lenguas. Pero ¿cuál es la mayor evidencia del Evangelio en la vida, claro, de Cornelio, en la tuya, en la mía y en la de otros? Una vida cambiada. Una vida que cambia para siempre. La demostración del Evangelio es que funciona, que cambia a las personas, hace buenos a los malos y que comunica el Espíritu de Dios. Cuando las obras desmienten a las palabras, no se puede creer. Pero cuando las palabras están garantizadas por las obras, no hay argumento que las pueda desmentir. Eso es, mis hermanos, el ministerio de Pedro, el Evangelio de Jesucristo, el glorioso Evangelio de Jesucristo que cambia y transforma vidas. Y para cerrar, hermanos, quiero leerte una cita que me gusta mucho, que escribió el gran estratega Napoleón Bonaparte. Se los leo, hermanos. Dice así: conozco a un hombre y te digo que Jesús no es... Perdón, otra vez,
leí mal al inicio. Dice, conozco a los hombres y te digo que Jesús no es un hombre. Nos manda creer y no da más razón que sus temibles palabras. Yo soy Dios. Los filósofos tratan de resolver los misterios del universo con sus disertaciones vacías. Necios. Son como el niño que llora por tener la luna para juguete. Cristo jamás titubea. Habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste por su fuerza propia. Él persigue y existe de manera absoluta. El amor de los hombres, la cosa más difícil de conseguir en todo el mundo. Alejandro, César, Aníbal conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Yo mismo soy quizás la única persona de mi época que amé a Alejandro, a César y a Aníbal. Pero Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto volveré a la tierra y a hacer comida de gusanos. Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo, aquel que es proclamado, amado y adorado, y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra. ¿Es esto la muerte? Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Jesucristo es Dios. Bueno, hermanos, pues eso fue todo por este día. Que Dios los bendiga. De nuevo me da mucho gusto saludarles. Los extraño, sí, los extraño mucho. Se extraña el hogar, la familia, los amigos y claro, la iglesia. Pues les mando un abrazo a distancia. Síganse cuidando, hermanos. Y aquí estoy, hermanos. Está mi celular. Estoy a su servicio. Leo sus mensajes de peticiones de oración en el grupo de ICN WhatsApp. Tengan por seguro que yo también oro por ustedes. Y mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesucristo desde aquí. Y un saludo y un abrazo a todos. Hasta luego, hermanos.